Hola, bienvenidos a Más Ideas Ama tu Casa. Como siempre es un placer acompañarlos. Hoy vamos a hablar acerca de pintura, de pincelada y una en especial, pincelada Chostovo. A ustedes los invitamos como siempre a que nos escriban en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook en nuestro perfil Canal Red Más. Bienvenidos. Luz Ángela Vera, bienvenida nuevamente a Más Ideas Ama tu Casa. Un gusto saludarte a ti también. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Buenas tardes para todos ustedes. Bueno, contentos porque estás acá, ya te lo había dicho. Tan bonita. Y vamos a hablar acerca de pinceladas, como les estaba diciendo yo a los televidentes. Sí. Pinceladas Chostovo, ¿qué es? Bueno, realmente es una técnica milenaria, es una pincelada rusa. Okay. Es fundamentalmente basada en el dibujo, en la ilustración, y precisamente hoy les voy a llevar de la mano desde cómo con un círculo llevamos a hacer composiciones básicas muy simétricas, solamente con bolitas y palitos. Ok, pero entonces es cuando una bandeja, por ejemplo, en caso que se pueda pintar una bandeja, claro, se convierte en una gran obra de arte. Claro que sí. De hecho, esta técnica está hecha para hacer cuadros, han decorado fachadas, techos, muebles. Hoy traje algunas bateas, traje un organizador de CDs. O sea, es tan funcional y tan decorativa que tú la puedes aplicar incluso decorando ornamentos y telas. Wow. O sea, nos va a funcionar como negocio todo. Excelente. Excelente. Eso te iba a decir, es altamente comercial porque es muy decorativa y es particularmente estética y se maneja en una muy buena paleta de color. ¿Alguna característica que sobresalga y que diga uno es rusa? Exacto, la ornamentación, si te das cuenta, sí, está totalmente ornamentada. ¿Qué es ornamentar? Que tiene mucha curva, mucho arabesco, mucho dorado, muchos detalles pequeños, puntos, líneas. Bueno, en fin, la paleta de color es básica, realmente la paleta de color es básica, pero sí es específicamente simétrica, es totalmente ajustada a unos lineamientos gráficos que me permiten hacer secuencias de imágenes que me permitan decorar cualquier superficie. Tiene hilo conductor. Exactamente, muy bonita palabra. Profe, lo más importante, ¿cuáles son los materiales, las cantidades necesarias? Todas las referencias tú las has traído. ¿Te parece si vemos la lista? Claro que sí. Veamos nuestra lista de materiales. El proyecto de hoy, pincelada Chostovo. Necesitamos base MDF, acrílicos y glicerina, pinceles sintéticos planos, angulares, redondos y liner, toalla, paleta para mezclar. Profe, la lista de materiales es similar a otra técnica de pincelada, ¿cierto? De hecho, sí. De hecho, es como la básica para todas las pinceladas. Está muy especificado que son pinceles planos, angulares. Eso que se refiere a que son de muchos tamaños. Cuando tú vas a decorar algo, se necesita por lo menos de la misma especie de pincel, diferentes tamaños. Ahí, por lo menos en la obra que trabajé desde pinceles de media pulgada hasta pincel cero. Entonces hay detalles que se hacen con pinceles mínimos. Bueno, entonces todos los que tengamos. Todos los que tengan. Pero en principio los que están ahí. Exactamente. Igual, de hecho, se utilizan básicamente angulares, los redondos, los planos y los liners, largo, mediano y corto, que son los que vamos a ver hoy. Perfecto, ya estamos listos. Si tienen alguna sugerencia, alguna tarea, algún taller que quieran aprender aquí en nuestro programa, compartan con nosotros esa información. Queremos saber de ustedes y queremos darles gusto. Escríbanos en nuestro perfil de Facebook, Canal Red Más. Se van a encontrar con un video tuyo, profe. Un pequeño saludo para nuestros televidentes. Ahí abajito nos pueden dejar sus comentarios, sus saludos o reportarnos sintonía. Claro que sí. Ahí estamos para leerlos, para compartir también con ustedes. Aquí vamos a pasar chévere. Sí, señora. Compañía, súper bien, nosotras acompañadas con ellos y ellos con nosotros. Claro que sí. ¿Estamos listos? Estamos ¿Cómo listos. empezamos, profe? Papel y lápiz. Papel y lápiz. Vamos a empezar. Quiero que vayan de la mano conmigo, todos los que puedan en ese momento tomar un papel, tomar un lápiz, van a construir conmigo todo lo que vamos a pincelar hoy. Paso número 1, vamos a inscribir un círculo.
Recuerden que todo empieza con bolitas y palitos, ¿no? Sí. Si entrenamos inicialmente los círculos sobre una plantilla, poco a poco nos vamos seleccionando hasta que queden bien estéticos y proporcionados, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las líneas, eso se llama encuadrar. Quiero que todos vean que cuando ustedes vayan a hacer un diseño, desde un comienzo empiecen a hacer todo proporcionado. Si ustedes quieren encontrar el punto medio de cualquier figura geométrica, simplemente encuadran, toman diagonales y trazan eje vertical y eje horizontal. Yo trazo siempre, trato de extender las diagonales y los ejes porque me van a servir de referentes. Este es el eje vertical. Al lado derecho voy a inscribir 3 círculos y al lado izquierdo de la vertical haré otros 3. No es un solo círculo el que tú trazas, son varios hasta que le das la forma correcta, adecuada. Exactamente, y suave. Fíjate que yo llego al tracito oscuro con suavidad, no tengo que hacer fuerza, siempre mi trazo va a ser muy leve. En ese momento ya tenemos los 6 círculos y nos vamos al círculo central. Fíjense que ya fácilmente, rápidamente hemos llegado a nuestra composición. Vamos a definir el centro y vamos a transformar esos círculos en pétalos. Si ustedes consiguen entender muy bien la forma, cuando lo vayamos a cambiar con el pincel va a ser espectacular. Vamos a ubicar el punto centro, presionamos punta y arqueamos ángulo, ángulo, ubicamos la punta y cerramos. Ahí el trazo ya es más fuerte, ¿cierto? Simplemente lo reafirmamos simplemente para contornear y definir forma. Necesito que esto que estoy haciendo acá, ángulo, ángulo, trazo, punta, lo entendamos muy bien con el lápiz porque lo vamos a transformar con el pincel. Esto mismo lo vamos a hacer con el pincel. Esta imagen que ustedes están viendo aquí con lápiz, la vamos a pincelar. ¿Este paso lo hacen todos, en todos los niveles? En todos los niveles. Cada vez que se va avanzando, vamos adicionando elementos a esa ornamentación. Perfecto. Fíjense aquí tenemos nuestro eje central, entonces voy a hacer una S, donde voy a adicionar un círculo y voy a adicionar otra S, donde voy a inscribir otro círculo. Me aseguro de que los 2 círculos queden centraditos en esa curvatura. En la principal, donde está el eje, voy a inscribir un círculo que predomine, una elipse que predomine, y luego al lado derecho y al lado izquierdo haré otras 2 elipses. Fíjense que siempre estoy sujeta a unos referentes. Vamos a prestar atención aquí al detalle. Donde se encuentran estos 2 óvalos, voy a seguir hasta la mitad, trazo, hago un arco, hago otro arco y cierro. En este momento ya estamos haciendo un tulipán. Fíjense que cuando trabajamos con ejes y de forma simétrica me queda perfectamente equilibrado el diseño. Esta punta la vamos a convertir en S y luego extendemos. La idea siempre es poder trabajar en todas las direcciones sin girar el papel, pero si en algunas ocasiones se nos dificulta, pues lo giramos, pero no es la idea. Profe, es momento de hacer una pequeña pausa. Los invito nuevamente a que nos escriban en Facebook, Canal Red Más. Ahí nos estamos esperando, los estamos esperando para saber qué quieren aprender. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias por continuar en Más Ideas Ama tu Casa. Pincelada Chostov es nuestra técnica de hoy, es un arte ruso y que nos funciona para cualquier proyecto especial para que ustedes emprendan. Es una pincelada decorativa, funcional para lo que deseen decorar. Bueno, dibujo básico.
Sí. Empezamos por un lápiz y un papel. Y mire ya dónde vamos. Figuras geométricas y ahí empezamos a sacar. Cualquier figura se puede sacar a partir de las figuras geométricas. Cualquiera. Una flor, una fruta, un objeto, animales, una persona, incluso también, todo, ¿cierto? Es que todo está alineado con figuras geométricas. Bueno, esa es la clave. Bueno, vamos aquí, ya habíamos armado ya los tulipanes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, nos ubicamos en el eje central y vamos a hacer arco hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a hacer un arco y otro arco menor y lo unimos con curva y curva generando una hoja. Tratamos de trabajar, lo que trabajamos al lado derecho lo compensamos al lado izquierdo. Fíjate que empezamos con este círculo y ya vamos en una bonita composición. Volvemos nuevamente a nuestra eje y lo rebotamos en la parte de abajo. Es importante que ustedes entiendan el dibujo con el lápiz para que después lo podamos interpretar con el pincel. ¿Qué tan difícil es esa interpretación? Es de entrenamiento. Sí. Es de entrenamiento. Hay que entrenar bastante el trazo paralelo al pincel. Ahora vamos a hacerlo con pincel para que tengan un poco más de idea de qué se trata. Y lanzarse también, ¿cierto? Dejar el temor. Sí. Y decir yo sí puedo. Siempre, siempre. Desde que ustedes y desde que todos tengamos en cuenta el diseño, esto nos va a quedar mucho más fácil para interpretar. Fíjate que todo tiene una posición lógica. Si yo voy a esto que estoy hablando, haciendo aquí, que son como comitas, son enlaces gráficos que tiene la misma pincelada. Ahora aquí, si tú haces este ejercicio con el lápiz, cuando vayamos con el pincel vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjate ya dónde vamos con esta composición. Cuando son letras, ¿también las hacemos parecido? Sí. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a trabajar algunas letras. Voy a colocar una letra, tu letra, al final, para ornamentar esta composición. Bueno, fíjense que ya tenemos aquí nuestra ilustración, está totalmente alineada. ¿Yo qué es lo que hago? Cuando yo tengo un elemento que voy a decorar, hago primero mi boceto, defino primero el tamaño, empiezo a hacer mis diseños y luego empiezo a entrenar cómo haría el color, cómo trabajaría la pincelada, pero con base en un diseño. No entrenemos la pincelada sin diseñar. ¿Por qué? Porque la pincelada, estos dos, son hermanitos. Yo no puedo entrenar este pincel sin tener en cuenta cómo voy a diseñar. Bueno, el paso a seguir es tomar el pincel y definir qué pincel me va a servir para el trazo. Entonces yo en seco tomo el pincel, en este caso voy a utilizar el pincel angular. Fíjate, este es un pincel angular de 3/4, ¿sí? Para esta parte de este diseño voy a tomar un pincel lengua de gato, que es curvo en los bordes. Y para los ornamentos voy a tomar tanto angulares de media pulgada como lengua de gatos pequeños. ¿Y alguna diferencia cuando yo cambio de pincel, cambio también la forma en que queda pintado en la obra? No, simplemente cada pincel cumple la función del diseño que tengo elaborado. Ajá. Sí. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo identificamos? Hay que entrenar primero las formas, porque no quiere decir que si yo tomo este pincel angular no lo pueda hacer con el plano, solo que el pincel angular está diseñado para que tú puedas tener esta angulación perfecta. Con el pincel plano tendrías que presionar y girar el pincel, entonces cuesta un poco más de trabajo. Claro, entonces, y puede ocurrir accidente también al tratar de girar. Igual en el arte siempre va a haber esos gratos accidentes que me permiten explorar otras técnicas. ¿Sí? Van a haber pinceles que nos van a permitir entrenar los maquillajes, que son como estos pinceles que son los liner, que tenemos uno largo, fino, que es de un solo pelo, el intermedio y uno pequeño. Entonces vamos a tener, estos son para hacer los filetes y los ornamentos. Ahora, paso a seguir, ¿por qué vamos a utilizar glicerina? Porque la glicerina me permite trabajar con un poquito más de tiempo.
el acrílico, porque el acrílico se seca muy rápido. Pero vamos a utilizar goticas, no vamos a utilizar un montón, sino goticas. Entonces, la prueba está que tenemos que tener acá siempre un pañito húmedo. ¿Sí? Vamos a trabajar ¿Para limpiar el pincel o...? Para quitarle el exceso de pintura sin que le quite la humedad. Entonces voy a tomar goticas. Yo les digo a mis alumnas que inicialmente trabajemos con poquita pintura, porque como el mismo acrílico se seca muy rápido. Entonces necesitamos básicamente una pequeña muestrica de color para que me quede mucho más fácil trabajar. Los tonos, los colores, bueno, ¿casi siempre son los mismos? En esta paleta de color, sí, que trabajamos con los colores cobaltos. Estos son característicos del cobalto claro y el cobalto oscuro, el siena natural, que es los tonos tierra, el rojo y el naranja, el amarillo y el verde. Es como la paleta, si te das cuenta, todo está ornamentado como con la misma paleta de color. Y son muchas flores, muchas ramas, hojas, hoy traje flores y ornamentos, pero se llega a hacer grandes animales, se hacen caballos, pájaros. Hoy traje ornamentos. Es muy diversa. Para la ropa, decías que también funciona. Sí, estos ornamentos es como si hicieras un bordado, en lugar de hilos utilizas pincel. Es espectacular. Incluso podría hasta bordar ya ahí sobre la flor. Muchas veces se pincela y se hacen rebordes con hilo dorado. Divino. Y queda espectacular. La pintura en tela, esa no se va a borrar, no se va a caer, tiene gran durabilidad, porque son pigmentos que son muy adheribles a cualquier superficie. Así que no vas a tener problema con la decoración. Si decoras, incluso si decoras con estos acrílicos sobre la tela, no hay problema. Un jarrón, un portavasos, una bandeja. Paredes, techos, puertas, todo es muy funcional. Esta es la glicerina. Fíjate que coloqué en un orden específico los colores y coloco glicerina, pero un poquito, y trato de sacar un poquito, como una gotica. Aparte, ¿no? Aparte, para tener glicerina limpiecita para cada color. Inicialmente refresco el pincel, le quito el exceso de agua. Quiero mostrarles algo. Esta es la punta del pincel, esta es la caída. Inicialmente voy a tomar y voy a cargar la caída del pincel con color. Me voy a un cobalto oscuro. Fíjense la cantidad de pintura que pongo y trazo, hago la pincelada aquí, limpio y ahora voy a cargar la punta. Quito un poquito de exceso y empiezo con pincelada corta a maquillar mi pétalo. ¿El pincel ya tiene glicerina en este momento? No, en este momento no he utilizado glicerina. Y ahí se ve espesa la pintura. ¿Con la glicerina va a estar también así? No, con la glicerina va a estar para trabajar ahorita cuando vayamos a hacer el maquillaje, la vamos a utilizar. A veces, por ejemplo, cuando la pintura yo la siento como muy engrudada, me voy un poquito a la glicerina y me voy al acrílico. Siempre la tengo ahí presente como un auxiliar por si se me seca. Perfecto, profe. Es momento de hacer otra pequeña pausa. Los invito muy especialmente a nuestros televidentes y a ti, por supuesto, a que nos vean también a través de nuestra señal en vivo. Se las recuerdo, www.redmas.com.co. Le dan clic a una ventana horizontal, color rojo, que dice Red Más en vivo y listo, nos van a poder ver a través de nuestra señal en vivo. Ya regresamos. Gracias por continuar en Más Ideas Ama Tu Casa, gracias por sus comentarios en las redes sociales. Recuerden que nos pueden escribir también en Twitter, es igualito a Instagram, @RedMásTV. No se olviden de etiquetarnos con el numeral Más Ideas Ama Tu Casa. Queremos saludarlos y queremos saber de ustedes. Listo, profe, vamos avanzando con nuestra pincelada. Fíjate que aquí
como conozco bien el dibujo y el dibujo se hizo manejando una buena lateralidad, el objetivo es poder llegar a pincelar de igual manera, sin girar el proyecto. Pero si es necesario girarlo, pues bueno, no hay lío. La idea es que conservemos siempre el mismo eje. Fíjense que con pincelada corta conseguimos maquillar muy bien. En esta siguiente fase, ¿qué es lo que hago? Tomo la cantidad de un poquito de glicerina, un poquito del tono oscuro. Con la parte de abajo del pincel. Con la caída del pincel. Y nos vamos con un poquito de blanco para hacer una pequeña iluminación. Si la flor es más pequeña, es la misma pincelada, solo que cambia el tamaño del pincel. Yo les sugiero que carguemos el color y descarguemos, quitarle un poquito de exceso de pintura. Y acá, fíjate que vamos a hacer la pincelada más cortica y necesito entonces, trabajo con el mismo pincel, pero lo trabajo un poco más paradito. Entonces fíjate lo que voy haciendo. Entonces te decía que para los Reyes Magos, ¿qué hice yo? Hice el diseño de cada uno de los vestidos así, de forma geométrica, y queda muchísimo más fácil decorarlos porque tú ya tienes como la prenda prediseñada y con estas estructuras te quedan espectaculares. Y todo se pinceló con diferentes pinceles. Llegué hasta maquillar con pincel cero. Fíjate cómo es de funcional cuando tú pincelas primero la sombra y luego el tono claro, porque me permite hacer un bonito degradé. Vuelvo con la caída del pincel, manejando bien la lateralidad. Ya terminado este último pétalo, nos vamos a ir al tulipán. Tenemos la toallita, es básicamente para quitarle un poco del exceso de pintura. Ahora voy a tomar, siempre que vayan a hacer centros, nos vamos a ir con el pincel lengua de gato. Para hacer siempre centros, formas redondeadas, nos vamos con el pincel lengua de gato. Me voy haciendo el centro, voy a inicialmente hacer con ocre, la base, totalmente uniforme. Complemento el círculo. Y degradamos un poco con los tonos que tenemos de los pétalos. ¿Cómo mezclar esos colores? Ya sabemos, tenemos claro que hay una paleta que hay que respetar, una paleta de colores con esos tonos que tú tienes ahí. Sí. Pero ¿cómo los mezclamos? De pronto si yo le quiero poner verde en vez de amarillo, ¿es válido también? La idea es que manejemos la teoría del color. Sí, hay que trabajar complementarios. Aquí en este momento estamos trabajando como con contrastes. Vamos a dar un equilibrio tonal precisamente para que haya armonía, porque no podemos tomar colores deliberadamente, siempre tenemos que ajustarnos a que haya un balance en los tonos. Aquí, como quiero que la pieza quede un poco más neutra, me voy con los cobaltos, con los rojos, con los colores tierra. Para trabajar los colores tierra es importante que haya buena cantidad de amarillo ocre. Bien, tú nos decías que la ropa de los Reyes Magos está decorada con esta pincelada. Con solo estos diseños. Entonces yo podría decorar cualquier pintura, cualquier arte con esta pincelada rusa que hoy nos enseñas. Es que esta pincelada es muy decorativa y es muy funcional. O sea, cualquier espacio tú puedes decorarlo. Y fíjate que trabajo una cantidad de acrílico básica, no necesito un montón de color. Vamos a pasar aquí a la pincelada mientras esta base se seca, vamos a pasar a la pincelada que vamos a trabajar en los tulipanes, la parte del centro. Aquí yo siempre trato de trabajar con pinceles limpiecitos. Fíjate que la flor la trabajé con este pincel, entonces voy a necesitar también un angular, pero voy a trabajar
ya la base. Aquí voy a refrescar un poquito la base con glicerina. ¿Por qué? Porque es que el rojo se seca mucho más rápido. Ah, bueno. Entonces necesito tonificarlo, entonces necesito que tenga un poquito más de tiempo, que me dé un poquito más de tiempo para poderlo aplicar. ¿Pero porque estás trabajando en ese papel o general? No, general. En general, el rojo es igual, así. Igual lo que pasa es que aquí, bueno, estamos trabajando en un papel tensado que es hermanito del MDF, sí, porque es un papel de alto gramaje. ¿Sí? Entonces va a ser similar. Va a ser similar. Solo que cuando vayas a trabajar sobre superficies en MDF o en madera, yo les sugiero que antes de hacer esta pincelada hagan una película con acrílico ocre para que tenga mayor cubrimiento. Pero tratamos siempre de trabajar con un poquito más de glicerina porque el color siempre se lo devora el papel o la base que estemos trabajando. La superficie. Sí. Profe, ¿alguna diferencia de esta pincelada con otras? Total. Cada pincelada, como hay pincelada artística, decorativa, la artística es cuando tú tomas una figura real, sí, digamos una flor real, y la interpretas con color, con ciertos trazos. Esa es la pincelada artística. La pincelada decorativa es el resumen de los elementos reales. La pincelada paisajista es, como su nombre lo indica, es paisajear, hacer los elementos tal como son en la realidad. La pincelada realista es precisamente con pincel interpretar una fotografía. Entonces hay muchos tipos de pinceladas, cada una tiene su característica particular. Y en el proyecto que teníamos ahí hace un momento en pantalla, ¿tú mezclaste varias pinceladas? Esa pincelada, eso es todo. ¿Qué es lo que mezclé ahí? Ajá. Dibujo, ilustración, diseño y teoría del color. Eso sí tiene esa pincelada, tiene todo. Fíjate aquí, vamos a tomar el pincel lengua de gato. Todo el centro lo trabajé con pincel angular, pero aquí ya estoy trabajando con el pincel lengua de gato. ¿En un solo proyecto yo podría mezclar varias pinceladas o sí, no está bien? Sí, pero estilos no, es que cada trazo, cada pincel me da una pincelada diferente. ¿Sí? Aquí, fíjate, por ejemplo, estoy tomando, haciendo el degradé, dejando la base del diseño con rojo, con el pincel lengua de gato, siguiendo el dibujo. Por eso es tan importante que cuando vayamos a entrenar la pincelada entendamos muy bien el dibujo. Y con la mitad del pincel lengua de gato voy haciendo las iluminaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Que cada pincel me va a dar una pincelada diferente. Cada pincel me va a dar una ornamentación diferente. Sí. Cada uno va a contribuir a una ilustración diferente. No sirve que nos ayuden con el dibujo, ¿cierto? Tú me haces el dibujo, profe, y yo empiezo a dar pinceladas. ¿Eso no sirve? Pero tienes que entenderlo. Yo te ayudo, pero tienes que entender el dibujo, porque de lo contrario, ahí te vas a accidentar. Es importante que tú definas muy bien las formas. Ok. Aquí voy a hacerlo diferente, voy a tomar el siena natural, que es un color tierra. Glicerina, ¿ya tomaste también? Ya tomé glicerina. Utilizamos el mismo recurso. Quitamos el exceso de pintura. Recuerden que siempre trabajamos, quitamos el exceso de pintura con el pañito húmedo, de tal manera que me limpia el pincel, pero también a su vez me deja algo húmedo el pincel, porque a veces cuando trabajamos con el pincel, la toalla seca, me quita todo seco y llega aquí todo seco y no me ayuda para nada. Bueno, profe, hay muchos de nuestros televidentes que quieren seguir aprendiendo, tienen dudas y quieren además aprender todo eso que nos estás enseñando. ¿Te parece si le doy tus contactos a los televidentes claro para que sí, aclaren todas esas dudas claro directamente contigo, con la experta? Sí, señora. Veamos entonces cuáles son los datos de nuestra invitada. El proyecto de hoy, Pincelada Xostovo, junto a la tallerista Luz Ángela Vera Barrios. A ella la contactan en sus redes sociales, en Facebook la encuentran como Taller de Luza.
Continuamos en Más Ideas Ama tu Casa. Pincelada Chostobo es la que hoy Luz Ángela Vera nos está enseñando. Vamos avanzando poco a poco. Sí, mira cómo empezamos con un círculo y ya estamos con el aplicativo. Figuras geométricas desde el inicio. Desde el inicio. Y fíjate que cuando tú entiendes el dibujo vas a conseguir entender muy bien el entrenamiento. Sí. Porque vamos como más a la fija. Fíjense, aquí vamos a trabajar, como hemos trabajado el dibujo sin girar el papel, me permite dibujar con el pincel sin girar el papel. Y esa es la manera de identificar cada pincel. Exactamente. Recuerden un tipcito, siempre que vean figuras contorneadas, redondeadas, acudan al pincel lengua de gato o al pincel redondo. ¿Por qué? Porque por lo menos el pincel lengua de gato, fíjate que es totalmente redondeado. Entonces yo pongo el pincel, presiono y él ya me da la curvita. Si yo fuera a hacer una curvita con el pincel angular, no es que no lo pueda hacer, pero se me va a dificultar más. Claro. Entonces, cuando empezamos a pincelar, tratamos es como de buscar una armonía entre el trazo y el pincel, que como ayudándonos un poquito. ¿Esta técnica o esta pincelada es de mucho degradé? Sí, siempre, es importante manejar el degradé, ¿sí? Ahora fíjense aquí voy a hacer una pincelada mucho más grande, mucho más larga, entonces voy a ir con la glicerina, pues aquí tenía el residuo de la pintura anterior, no me afecta, quito el exceso y me voy con el trazo oscuro, voy del centro hacia afuera, dejando una pincelada más larga en el borde, limpio y cargo con el tono claro. Fíjense que cargo la mitad del pincel y me voy de afuera hacia el centro, de afuera hacia el centro. Y el amarillo que tenías debajo ya no está, no se ve. Ya no está. Lo que tú decías, no pasó nada. No pasó nada. La verdad es que como no tenía, había tono, pero no había cuerpo. Okay. Por eso el color verde se apropió del trazo ahí. Entonces, como es una pincelada tan larga, ahí sí voy a mi glicerina para que me dé tiempito de hacer todas esta pincelada, este trazo, este recorrido, sin preocupación, porque como tengo que armar un degradé, pues necesito que no se seque la pintura. ¿Cómo pasar este dibujo o esta flor o una flor similar a nuestro proyecto ya como tal, buena como pregunta. los que tienes atrás? Entonces resulta que ya hice mi dibujo, lo hice muy bonito, lo entrené, tomo un papel pergamino, me gusta más el pergamino porque es de alta transparencia, lo transfiero perfectamente, la línea, los bordes, todo, y luego con un transfer lo paso a mi superficie. Mejor el transfer que el papel carbónico. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El transfer tiene una pequeña resina, la parte que transfiere tiene una pequeña resina que me permite asegurarme que cuando pase mi diseño a la madera quede fijo. ¿Qué pasa con el carbónico? Que me equivoqué, borré, entonces se me borró el diseño. Y yo necesito que el diseño permanezca, si no me tengo que volver a... Esa es la diferencia entre el papel carbónico y el papel transfer. Eso sí, también pasa que cuando se calca mal, para borrar en la madera, tienen que lijar. Claro, lo contrario. Lo contrario. Entonces, me sirve para mucho, pero entonces necesito transferir perfectamente el diseño. Okay. Pero como hemos hecho el dibujo desde cero y ya estamos seguros de lo que estamos transfiriendo, pues no va a haber ningún problema. Fíjate perfecto. Ya dónde vamos. Y fíjate que no corremos. Cuando uno está seguro del trazo y está seguro del dibujo, yo ya tengo tranquilidad. La pincelada es para disfrutarla, para dibujar y crear muchos diseños y muchas armonías. Yo sugiero mucho que trabajen sin girar el papel o el proyecto que estén trabajando, pero bueno, no es una regla no es obligatoria. Pero la idea es que siempre que vayan a trabajar procuren tener en cuenta el eje, porque ¿qué pasa cuando tú giras? Le vas cambiando el eje a la forma y ahí es donde pecamos un poco, porque empieza a quedar el dibujo que es
totalmente simétrico, ajustado a diferentes ejes. En la medida que lo voy girando, entonces se va torciendo. Y ese es el problema. Y lo aprendemos desde pequeños. Sí, la idea es que, y así desde el inicio, alguien me decía, Luce, si yo hago planitas, déjeme una tarea. La tarea que yo les dejo es, de un circulito hagamos una florecita de 5 pétalos. ¿Sí ves? Una estrella no es tan fácil de dibujar. Pero si tenemos el orden lógico, sí va a ser mucho más sencillo trabajarla. Lo importante es que entiendas cómo encuadrarla muy bien. Eso sí, el dibujo tiene que estar muy bien elaborado. Bueno, de ahí parte que nuestra obra quede perfecta. Sí, claro. Y igual tiene que, cuando estamos ya haciendo un diseño para plasmarlo, pues podemos hacer uso de la regla para verificar que nuestro trazo quedó perfecto. Muy perfecto, con regla y todo. Sí. Bueno, vamos a tomar aquí el pincel lengua de gato más pequeño y voy a hacer esas ornamentaciones. Bueno, primero las voy a hacer aquí adentro. Luego voy aquí afuera. Presiono el pincel y ligeramente cargo hacia el centro. ¿Este resultado yo lo podría obtener con marcadores y colores o solamente con pinceladas y acrílicos? Bueno, tú puedes dibujarlo, hacer este dibujo y en lugar de colorearlo con pincel, lo coloreas con marcadores, claro, queda lindo. Y sería bueno que lo experimentáramos. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo como más la forma y el degradé es una buena fuente de interpretación del diseño. Voy a hablarte ahora, fíjate, tenemos unos pinceles un poco más largos, vamos a hablar del liner. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando voy a trabajar el liner, tengo que tomar el pincel, cargarlo en la pintura y dejar la pintura a punto de tinta. Yo no cargo el pincel con la punta, lo cargo acostadito. Voy a hacer un tono oscuro, un siena natural oscuro. Ya sabemos que si mezclamos verdes y rojos y naranjas, generamos colores tierra. Entonces, fíjate aquí, voy a tomar el pincel, presiono y levanto suave el pincel y no respiro. Sí, no me muevo mucho. Entonces, miren, chicos, ¿qué pasa? Que cuando tú vayas a hacer uso del pincel liner, debes cargarlo con agua, no con glicerina. ¿Por qué? Porque necesitamos que el pincel transite perfectamente y la glicerina, como es grasosa, lo que va a hacer es que el trazo me queda anclado. Entonces no lo voy a poder hacer. En cambio, si lo trabajo a punto de tinta, voy a tener mejores resultados. Fíjate, presiono el pincel, levanto y levanto suave. Debo estar segura de lo que estoy haciendo. Completamente. ¿De acuerdo? ¿La glicerina funciona para otro proyecto, para otras cosas? La glicerina, sí, la glicerina te va a servir básicamente para ayudarme a trabajar el acrílico. Es un auxiliar. Me sirve para que yo pueda fácilmente conseguir trabajar con mayor tiempo Pero no es que rinda más. ¿O no, sí tiende a rendir más? No, igual, no, de hecho, tampoco abusen de la glicerina. Es un auxiliar para que me permita demorarme un poquito más en el trabajo, pero no me va a rendir porque igual si la abusas de ella me vas a dejar el acrílico muy translúcido y esa no es la idea. Vamos a trabajar aquí, presiono. Tampoco es mucho lo que se está utilizando realmente. No, de hecho lo trabaja uno de forma moderada. Me encanta esa composición de colores, esa pincelada. Estamos todos aquí enamorados de tu proyecto, profe, de nuestro proyecto. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero está como para tomarle una foto a tu arte. Los invitamos a que lo hagan y que la compartan con nosotros en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @redmastv y no se olviden de etiquetarnos con el numeral Más Ideas Ama Tu Casa. Ya volvemos.
por continuar en Más Ideas Ama tu Casa. Vamos terminando, vamos aprendiendo ya definitivamente esta pincelada Chostobo. Fíjate que hemos conseguido ir de la mano desde el círculo y ya donde vamos. No olvidemos que empezamos a hacer todo esto que yo estoy haciendo acá, se llaman filetes y ornamentos, que es lo que va a hacer que yo pueda decorar las flores, y es muy característico precisamente de esta pincelada. Siempre colores más oscuros, ¿cierto? Los tonos ahí ya van más oscuros como para precisamente a veces ornamentamos con más oscuros, a veces ornamentamos con más claros, dependiendo de la base que estés trabajando, ¿sí? ¿Cuál es la base en este caso? Aquí, por ejemplo, estoy trabajando con colores tierras y rojos, entonces decidí hacer un tono sepia, un tono café más oscurito. Y fíjate cómo van quedando los ornamentos. Vamos a presionar el pincel. Ahí cambiaste de pincel. Sí, un lenguagato más pequeño. Y para hacer los filetes con los diferentes liners. Algo que se utiliza mucho en la pincelada Chostobo son los puntos. Entonces utilizamos un aparatico que se llama Kemper, el de hacer los punticos. Sí. Y con él empezamos a hacerle los punticos. Tratamos de que todos los punticos queden lo más simétrico posible, que queden lo más preciso posible y que todos queden bien a la misma distancia y a la misma medida. Claro. ¿Sí? Tratar de que quede lo más bonito posible. Igual a todos les va a quedar súper bonito. Espero que me manden sus tareitas, lo que hicieron en la clase conmigo hoy. Tiene bastantes punticos. Vamos a hacer un ornamento aquí en la parte interna. Cuando el diseño es muy pequeño, como la ropa de los Reyes Magos de nuestro proyecto de hoy, no se pasa el proyecto, cómo empezar, cómo trabajar. Toca así enmascarar cada pedacito que vayas a diseñar para pues no alterar el diseño, porque primero que todo hay que hacer lo que hice yo aquí, hacer una base, hacer un degradé que quede impecable, y entonces empiezo a diseñar pedacito de tela. Vamos a hacer la letra. Ay, pues, ¿verdad que es la ñapa? Esa es la ñapa. Vamos a tomar el pincel plano, este ya es un pincel para caligrafía. Sí. Cargamos plenamente el pincel. Vamos a tomar el pincel, camino, bajo, refilo, camino, diagonal, exagero el trazo y voy hacia arriba. Wow. La caligrafía y la pincelada van de la mano. Si queremos aprender a pincelar muy bien, es importante que vayamos de la mano de los ornamentos y el arte caligráfico. Fíjate lo bonito que va quedando. Y empezamos con bolitas y palitos. Cuando yo ya estoy haciendo los ornamentos para hacer las letras, ya empiezo a hacer elementos que me enlace la letra con la composición. De esa manera va a haber un equilibrio. El hilo conductor. Me encantó. Voy a adoptar esa frase. Me encantó. Fíjate, aquí ya estoy trabajando con el pincel plano. Y de esta manera conseguimos hacer los diseños en todos los tamaños. Importante entrenar primero con dibujo, que el dibujo nos quede perfectamente definido. Ya una vez que yo haya trabajado este proyecto, esta tarea, ya tengo vía libre para empezar con la superficie en la que ya va a ser el resultado final. Claro, de hecho, que todo este aprestamiento te va a servir a ti para ir más segura a tu proyecto final sin ir a cometer errores, porque ya has hecho un estudio previo. Y lo importante también es que siempre que vayas a preparar un material, que estés segura de dónde van los ornamentos, dónde va absolutamente todo, para que vayas a término feliz con tu proyecto.
¿Cómo lo cuidamos? ¿Cuáles son los cuidados de esta pintura? ¿El sol, Bueno, alguna base para que dure más, los colores vivos? Exactamente. Este tipo de acrílico se puede fijar con fijadores para acrílico. Hay fijador artístico para lápiz, para pastel. El acrílico tiene su fijador, diferente a la laca, porque el fijador no tiene resina, pero tiene un alto porcentaje de protección para la luz, o sea que no me altere la luz mi diseño. Entonces, de acabado final se sugiere darle unas 3 o 4 capitas de fijador artístico para proteger la obra. Este es un ejercicio, una tarea que tú le tienes a nuestros televidentes. Si yo quiero que me quede tal cual, ¿cuál es el paso a seguir? De esta composición, sí. Lo primero que tienen que hacer es generar ese círculo, generar los ornamentos precisos, los círculos internos y generar la flor como tal. Si ya tienen la flor, ahí sí empezar a hacer los ornamentos de acuerdo a las diagonales. No vayan a hacerlo al ojo. Sí. Me refiero a que me dicen, yo lo miro y de pronto lo voy replicando. De una con los pétalos, ¿no? Hagan el círculo, es lo fundamental, ese círculo. Perfecto, Luz Ángela, muchas gracias por compartir con nosotros una clase muy completa. Espero que les haya gustado este proyecto. Vayan de la mano, el lápiz y el pincel son hermanitos. Y les deseo éxitos y mándenme foticos de los proyectos que hicieron conmigo hoy. Gracias. El proyecto de hoy, Pincelada Chostobo, junto a la tallerista Luz Ángela Vera. A ella la contactan en sus teléfonos 700-5356 o al 315-523-9445. Impongan el estilo Chostobo y cuéntenos sobre su experiencia. Lo pueden hacer en Canal Red Más, ese es nuestro perfil de Facebook. Gracias por su compañía, un beso para todos. Chao.